desde Boxes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy me acompañan al otro lado de la línea José. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Nos ha costado esta semana poder quedar, pero mira, Sí. lo hemos conseguido. Y también está Juan. Buenas, Juan. Hola a todos y todas, por aquí de nuevo. Pues hoy vamos a hacer el previo de Estados Unidos que, bueno, inaugura esta serie de carreras seguidas. Tenemos un triplete y de hecho tenemos, creo que son 4 carreras en 5 fines de semana, una cosa así. O sea, tenemos Fórmula 1 por un tubo. O sea que, bueno, pues armados de paciencia y a pesar de que ya tenemos los campeonatos desde hace muchísimo tiempo decididos y ahora ya desde hace poco matemáticamente adjudicados, pues bueno, vamos a tratar de divertirnos lo máximo que nos dejen, ¿no? A ver qué tal salen estas carreras que tenemos hacia adelante, sobre todo estas primeras en territorio americano, empezando por esta de Estados Unidos. Tu mejor tapeo musical, donde se cocina la mejor música. ¿Ya? ¡A la Orza! Presentado por X y la botonilla. Lomo a la Orza. Y estos últimos días, desde la carrera de Qatar, pues bueno, tampoco es que se estén generando muchas noticias excitantes en el Gran Circo. Quizás así, dentro de las que más llama la atención, es que a pesar que Red Bull pues domina con manos de hierro el campeonato con Verstappen y el Mundial de Constructores pues ya lo tiene en la manga, como decía antes, matemáticamente, pues por un lado está la situación de Sergio Pérez, donde hasta se ha llegado a especular con que Sergio Pérez en México o no sé cuándo, pero ya incluso podía decir que se retira fruto de la presión y tal. Hasta yo he llegado a escuchar eso. Y por otra parte también está una parte dentro de la gerencia del equipo porque desde Globo en Brasil soltaban varias perlas, ¿no? Una de ellas es que hay una especie de juego de tronos dentro. Podría haber una especie de juego de tronos en Red Bull en la que Christian Horner, el jefe de equipo, se quiere cargar a Helmut Marko, que es este asesor, entre comillas, todopoderoso dentro de la escudería, ¿no? No sé si os acordaréis, pero hace unas cuantas semanas, comentando un poco la situación de Sergio Pérez, pues Helmut Marko dijo así, bueno, tiró un poco de racismo para dedicarle unas bonitas palabras a Sergio Pérez, diciendo que, claro, un piloto latinoamericano, pues tiene una serie de actitudes. Ahora, textualmente no lo sé y prefiero no decirlo, pero el caso es que al final no le quedó evidentemente más remedio que pedir disculpas, que esa no era su intención y tal. Bueno, y un poco se dice que Christian Horner está aprovechando un poco esto y otras decisiones que no le han gustado y que no le ha quedado más remedio que tragar por parte de Helmut Marko para, pues bueno, tomar poder dentro de Red Bull. Un Red Bull que, como sabéis, el año pasado fue cuando murió Mattis, ¿no? El jefe de Red Bull. Y bueno, Sí, Mattis tenía hilo directo con Marko y digamos que ahí Marko pues estaba blindado. Pero ahora que ya no está Mattis, pues ya no está tan blindado y yo no me extrañaría que sí que fueran ciertos que Helmut Marko, o sea, que Horner quisiera cargarse a Helmut Marko, porque bueno, él también puede presumir de, pues bueno, que con él bajo su gerencia Red Bull ha ganado unos cuantos títulos y tal, ¿no? Y bueno, puede presentar sus credenciales, que el equipo va viento en popa y tal, y bueno, pues al nuevo jefe de Red Bull decir, mira, este tío pues eh, está saliendo en la prensa, pero con ciertas cosas racistas con uno de nuestros pilotos y de vez en cuando hace según qué comentarios pues que a mí no me molan, ¿no?
quiero tener cierta línea editorial, por así decirla, y después a la hora de tomar decisiones dentro ya no solo de la estructura de Red Bull, sino adjuntando a la de Red Bull a la de Alfa Tauri, ¿no? Porque también dentro de la ecuación está lo de Alfa Tauri, se vende, no se vende, pues si no se vende, pues vamos a meter más recursos para que salga del pozo, etcétera, etcétera. O sea, en fin, no sé cómo veis, si le dais credibilidad a que Christian Horner le quiere dar la patada a Marco, o veis que esto pues es un cuento y no hay nada, ¿no? También hay que tener en cuenta que fruto de esta habladuría que dicen que claro, Verstappen es mucho de Marco y que incluso en el supuesto que a Marco le dieran la patada, Verstappen diría, sí, le das la patada a Marco, pues también me voy yo. Y lo podría forzar un poco Verstappen también la situación. No sé cómo veis todo esto vosotros. A ver, yo con lo que me quedo, como comentábamos antes de ponernos a grabar, es que Helmut Marko ahora mismo tiene 80 años. Por muy bien que esté, me parece por un lado difícil que nadie lo vaya a echar con esa edad, y por otro lado, lo que no me extrañaría es que empezaran empezaran como a tenerlo menos en cuenta. No sé si me explico, a tenerlo casi como un... pues eso, o sea, no lo vamos a echar, pero lo vamos a hacer cada vez un poquito más de lado, y a fin de cuentas es un consejero, los consejos se los tendremos menos en cuenta, que va a dejar de tener un papel protagonista, y siempre y cuando no meta en muchos líos al equipo en temas de alguna declaración o lo que sea, a simple vista y sin tener ni idea realmente de lo que está pasando, teniendo en cuenta la trayectoria y la edad que tiene, pues eso es un poco la visión que tengo. Y lo que sí que no me creo es que Max Verstappen vaya a dejar su puesto en Red Bull si ve que le hacen de menos a Marcos. Eso sí que me parece ya todavía más extraño. Sería muy extraño, ¿no? Que dejase ahora mismo el equipo que claramente es el mejor con diferencia y de largo, por mantener una lealtad a una persona que, como digo, pues es que ya si no está jubilado le debe de faltar 0, y yo ahora mismo, ya digo, o sea, no conozco personalmente, no sé cómo será este hombre en el día a día, pero con 80 años no tienes las fuerzas, la energía, ya no voy a decir los reflejos, sino que bueno, no sé, o sea, hay personas y personas, pero vamos, con 80 años no creo ni siquiera que estés como para pasarte medio año fuera de casa. Entonces, ya digo, no... Es que son 80 años. Ojalá llegue yo a los 80 años con la vitalidad que tiene Helmut Marko. Firmaba ahora mismo. Pues seguro, estoy convencido que algún mecánico más joven no se hace las 22 carreras de la temporada y él está cada fin de semana con el equipo. Es cierto que él no está apretando las tuercas, pero, o sea, en pantalla sale cada fin de semana que hay carreras. O sea que los viajes se los pega. Bueno, también hacer los viajes en primera clase con todas las comodidades y pudiendo dormir y, en fin, es más fácil que en otras circunstancias, y seguro que es más fácil que los viajes que tienen los mecánicos, que estoy seguro de que no viajan en malas condiciones, pero no serán las de Helmut Marko. Yo no sé qué opinar, sinceramente. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan, es una persona mayor y quieras que no, por la propia naturaleza se va a tener que ir retirando poco a poco o de golpe, no sé cómo lo tendrán pensado, pero es que de esta batalla interna de puñales por la espalda me pilla todo tan lejano y con tanto desconocimiento que a mí desde fuera me suena todo a película de ciencia ficción. No, o sea, en principio, ¿no? Pienso, digo, esto deben de ser rumores o deben de ser bulos, ¿cómo va a haber este tipo de guerras internas? Pero luego lo piensas y dices, ¿y por qué no las iba a haber? Seguro que las hay, y no solo en Red Bull, sino en otros equipos y en muchas empresas del estilo. Al final, dentro de ese tipo de entornos empresariales de alto nivel y de alta responsabilidad,
pues seguro que pasan ese tipo de cosas. Entonces, no lo sé, no sabría qué opinar. Me coge muy, muy lejano todo. Y después, O sea, aparte de... Egma, perdona. O sea, ¿realmente si se baja el Helmut Marko tendría un reemplazo? Pues no creo que lo tuviera. Claro. Realmente. Entonces, por eso digo yo de que no creo que lo vayan a echar. Porque es que la importancia que puede tener en el equipo, dado el puesto que es, puede ser fundamental o ninguna, por así decirlo, ¿no? Entonces, Hay que decir que él oficialmente es un empleado de Red Bull, no de Red Bull Racing. O sea, él está contratado por Red Bull, como decirlo, la matriz que hace los refrescos, no la escudería directamente. De ahí Sí, que, sí, por ejemplo, se totalmente. escape del control presupuestario y estas Claro. movidas, ¿no? O sea que yo creo que en cuanto a este tío se vaya él, lo echen o tal, pues en Red Bull, pues esa figura será historia. Si Pero llega a también tendría pasar. más poder Horner en ese sentido, y por eso quizás sí que puede haber una intención de Horner de forzar que salga. Es Tendría que lógica. y pues lo quería unir con lo de Sergio Pérez que os comentaba antes, porque aparte del brote racista, también, por ejemplo, creo que dio unas declaraciones después de lo que sucedió en Qatar, donde dijo que Sergio Pérez lo que necesitaba era un cambio de equipo. a ver, es que nunca ha sido precisamente, como se dice, contemporizador. Las declaraciones que yo le he escuchado a Helmut Marko, la mayoría van en ese plan. No se corta un pelo, ¿no? Y aquellas declaraciones que eran racistas, pues, o sea, eso sí que está absolutamente, o sea, está total y absolutamente fuera de tono. Lo de decirle que se vaya a otro equipo, pues, a ver, quiero decir, o sea, no, Él tiene 2 equipos, a lo mejor lo que le está diciendo es que se vaya al otro. no, yo creo que lo que le está diciendo es directamente que se largue, pero es que, claro, el rendimiento que está teniendo, vamos a ver, ahora mismo Max Verstappen es el campeón del mundo y Max Verstappen, él solito, es también campeón del mundo por equipos. Esta es la triste realidad. Tienen un pedazo piloto en Red Bull que la contribución de Sergio Pérez, Concho, son un montón de puntos, porque de hecho va segundo en el Mundial, pero como que o sea, se apañan sin él. Y como los resultados, pues las cosas como son, no sabría decir desde cuándo, pero desde luego lleva un montón de carreras en el que todo el mundo esperaría un poco más de él por el coche que tiene, pues, o sea, lo de no pasar a la Q3, por ejemplo, en tantísimas carreras es algo que no es de recibo con ese coche. Claro, entonces, pues... Un poco lo que decía Marco es que un poco para cerrar este círculo de dominancia absoluta de Red Bull, pues ganar los 2 mundiales y además ser primero y segundo en el mundial de pilotos. Y claro, tal como está el campeonato a día de hoy, pues es verdad que Sergio Pérez aún aguanta en esa posición de segundo, pero lo cierto es que viendo sus resultados, a pesar que Hamilton está a más de 25 puntos, pues dices, oye, Yo no quiero ser injusto con Sergio Pérez, porque también es cierto, he escuchado por ahí, o sea, simplemente son comentarios que escuchas y entonces pues no sabes exactamente si serán ciertos, si no, o si la realidad, o sea, incluso en Mastodon, ¿no? Recuerdo a gente comentándolo, que es que el coche, que el Red Bull no es, o sea, no le va para nada la conducción que tiene Sergio Pérez, ¿no? Pero es que Sergio Pérez tiene que hacer el esfuerzo por acostumbrarse a ese coche. No puede escudarse en eso. Quiero decir, teniendo en cuenta el que tiene enfrente, y que ya digo, o sea, que él solito, que el que tiene enfrente se ha bastado él solito para ser campeón del mundo de pilotos y de escudería y por equipos, entonces no hay, o sea, no lo puede usar como excusa. Tiene que hacer lo posible y lo imposible para adaptarse a ese coche. Y también ser un buen piloto significa ser capaz de conducir un coche que no va exactamente contigo. Y no le estamos pidiendo que gane carreras, porque sabemos que eso es muy difícil. Pero sí que le tenemos que pedir, sí que le tenemos que exigir que como mínimo llegue a la Q3. O sea, eso es impepinable.
y Sergio Pérez tendría que tener en cuenta, o sea, no sé, yo como aficionado lo que le pido es que como mínimo quede entre los 5 primeros siempre. Y en realidad, si el tío, o sea, yo creo que si se centrase, si se dejase de bueno, no sé exactamente, a estas alturas obviamente ya está claro que se le ha ido de la cabeza lo de ser campeón del mundo, pero no sé, que deje de sentirse el pupas del equipo, que piense en todo lo que tiene, que se considere un afortunado, porque si él se queja del coche, de que no está pensado a su gusto, pues ¿qué estaría pensando si condujese cualquier otro? Prácticamente, ¿no? Y eso, y que se centre y que le quedan carreras todavía de sobra como para con ese coche asegurarse la segunda posición y responder a Helmut Marko en la pista. A Helmut Marko le tiene que contestar en la pista y le tiene que decir yo merezco estar en el Red Bull en la pista. Y tiene que demostrarlo ya, porque es que las cosas como son, pone en duda que se merezca ese coche. Con los últimos, o sea, con los últimos resultados de unas cuantas carreras para acá, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un podio? No, tampoco hace tanto, o sea, fue segundo en Italia, creo, o sea, en Monza tampoco hace tanto, pero claro, Vale, es que me alegro, sí, o sea, claro, igual también es más sensación, ¿no? Sí, pero bueno, o Mía. sea, miras el balance de la temporada y ya ha caído más veces en Q2 que pasado a Q3. Claro, pues entonces yo lo que digo es eso, o sea, tiene que considerarse un piloto afortunado por estar donde está y a partir de ahí crecer y demostrar en la pista y callarle la boca a Helmut Marko en la pista. No sé, que Sergio Pérez tendría que tener ya a estas alturas de la temporada, ya debería estar requete matemáticamente segundo y no tener que poner sobre A ver, encima de la tampoco. mesa. A estas alturas, o sea, quiero decir, segundo, no matemáticamente. Yo Si creo que sí. Verstappen acaba de ser primero, ¿entiendes? Pero es que casi le quita más de 200 puntos Verstappen a Pérez. Ya, que pero es una quiero decir, o animalada. sea, que ser matemáticamente primero, ¿entiendes? O sea, es más fácil Ya, no, sí. llegar, o sea, ser matemáticamente primero, o sea, más fácil en el sentido de que es más fácil conseguir antes, o sea, el primero que es o sea, en plan adelantarse a la última carrera, o sea, el segundo es mucho más difícil, o sea, es decir, si me estoy liando, pero si Verstappen ha sido primero a falta de 6 carreras, creo que era, ¿no? Sí. Y eso ya es una pasada absoluta. Ser primero a falta de 5, o sea, perdón, ser segundo a falta de 5 sería aún algo más complicado, es mucho más complicado, porque es el segundo, o sea, son menos puntos los que tiene el segundo que los que tiene el primero. Entonces, yo no le puedo exigir a estas alturas a Sergio Pérez que fuese segundo matemáticamente. Ahora sí, lo normal sería que fuese muy difícil que nadie le quitase el segundo puesto, entendámonos, ¿no? Y a día de hoy, pues hombre, no está tan claro que vaya a ser segundo. No me sé de memoria, voy a mirarlo ahora mismo. Tuvo la gran suerte que en Qatar, pues Hamilton pues decidió a jugar los coches de choque con Russell y abandonó, que si no, pues ya sería. Claro, ahora mismo vamos a ver, Hamilton tiene 194 y Pérez 224. Es decir, que está a 30 puntos. 30 puntos le saca a Hamilton. A ver, yo apuesto por Sergio Pérez, pero quiero decir, no tiene para nada asegurado el segundo puesto. Pues sí, pero también os digo que estando de acuerdo con todo, hay que no entender, pero darle la oportunidad a Sergio Pérez de tener un mal año, porque le ha pasado a todos. Le ha pasado a Hamilton, le ha pasado a Leclerc, yo qué sé, le ha pasado prácticamente a cualquier piloto que haya ganado cosas. Si miramos su historial, ha tenido momentos en los que no ha estado fino. Es verdad que es un piloto de Fórmula 1, que la exigencia tiene que ser máxima y más en el Red Bull, que si Red Bull quisiera dejar de contar con él después de este año con unos números bajos para lo que se esperaba, estarían en su derecho. Pero también es verdad que sabemos que Sergio Pérez es un buen piloto, es rápido, lo ha demostrado en el pasado y este año, por el motivo que sea, está teniendo un mal año. Por mala suerte, porque no se adapta al coche, porque yo qué sé. Ahí puede haber mil explicaciones distintas. La realidad es que está teniendo un mal año, pero eso no quiere decir que el año que viene no vaya a rendir al nivel que se espera de él. Entonces, estoy ahí un poco en medio, porque
entiendo que tiene derecho a tener mala suerte o tener un bajo momento de forma, pero por otro lado también entiendo que la exigencia tiene que ser máxima y que si el equipo o los aficionados o quien queramos no le quiere conceder ese beneficio, no está obligado a concedérselo. Entonces, no sé, es un poco raro. Sí que es verdad que no sé hasta qué punto sería exigible, entre comillas exigible, que fuese subcampeón del mundo matemáticamente a estas alturas, pero es verdad que si Verstappen ha ganado todas las carreras menos una y Pérez hubiese quedado segundo en todas las carreras y en esa que Verstappen no ganó, hubiera ganado él, no he hecho las cuentas, pero muy posiblemente estaría, si no fuese ya segundo matemáticamente en el campeonato, lo podría ser este fin de semana que viene. A ver, bueno, yo repito, lo de ser segundo matemáticamente, olvidémonos. O sea, eso es. Concho, que faltan. O sea, faltan aún 5 carreras por. Esos son muchísimos puntos, ¿no? O sea, eso es exigir cosas que creo que Sí, están fuera es de tal. irreal. También Si es él. irreal exigirle a Verstappen ser campeón a falta de 6 carreras. O sea, Claro. eso no se puede exigir. Eso ha pasado y ya está, pero Claro. no era el objetivo. No, pero sí que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, en que también somos unos cagaprisas, ¿no? Y que efectivamente ha demostrado a lo largo de su carrera que capacidad como para manejar ese coche y oye, que este año pues ha podido ser un Pero los que son paréntesis pero los que son y... cagaprisas son en Red Bull, no nosotros. O sea, yo lo soy porque en Red Sí, Bull no, se ha y chiflado nosotros en el sentido, también de estarle exigiendo cosas que, bueno, que A ver, Juan, hay que pues, exigirle, sí a que ver. son exigibles, o sea, vamos a ver, o sea, sí Mándame- que son exigibles, pero bueno, sí que hay que tener la Tú- comprensión que dice, Tú le has abierto la mano a los 5 primeros, que es, para mí es abrirle demasiado. 5 primeros, te diría que pondría a Carlos Sainz con el Ferrari a día de hoy. Sergio Pérez le pido más que un quinto, como mínimo. yo exigirle el quinto, es decir, es no bajar del quinto. No quiero decir que yo con que con que sea quinto todas las carreras me conforme, sino que la carrera mala, pues que sea un quinto. ¿Entiendes? O Ya. digamos, o sea, vale, que tampoco pasa nada porque el que quede fuera en alguna o que haga un octavo, pero quiero decir que si en el 80% de las carreras queda entre los 5 primeros y además pues lo normal sería que de ese 80% pues el 60, el 70 esté en el podio, pues a mí no me parecería una mala temporada. Igual hasta los números no son muy distintos a eso, ¿eh? O sea, habría que echarlos, pero no sé, es la sensación. Y sobre todo lo que dice José, o sea, que vale, que este no ha sido su año, Es que para que te hagas una pero idea, el año que viene puede ser otra historia, ¿eh? el peor puesto de Verstappen fue el quinto de Singapur. El resto es todo, ya sabes lo que es. No voy a decir más. Sí, claro, a ver, es que el peor puesto de Verstappen ha sido la única carrera que no ha ganado. Es que también. Sí. No, que Hubo varias que no ganó. no, ¿eh? sí, ha dejado Al de ganar principio... 3. 2 de Pérez cuando estaba un guay y una de Carlos Sainz en Singapur, precisamente. Ah, bueno, sí, cierto, es verdad. Sí, tienes razón. Pero hablando de, antes decía José, mala suerte, buena suerte y de otro piloto, pues tenemos a Stroll, que antes lo decía yo, porque esta semana he leído unas declaraciones de Lawrence Stroll, el padre, diciendo que su hijo está sufriendo mala suerte. Que yo creo que, ¿cómo es el dicho ese? No hay ciego que no quiere ver, o ya no me acuerdo, pero No hay peor, sí, no hay peor sordo que el que ciego no quiere oír. ver. Yo creo Que el que no quiere oír. por mucho que sea tu hijo y todo lo que tú quieras, esto al final es un negocio y su hijo le está costando pasta de alguna manera. Ojo, Yo pero creo sí, que es... Emma, pero ojo, una cosa es lo que él piense o diga internamente en el equipo o a título privado con su hijo y otra cosa es las declaraciones que haga al público. No puede salir al público haciendo las declaraciones que ha hecho Marco en Red Bull acerca de Pérez. Sí, es verdad. En ese sentido es verdad que saliera y dijera, no, mi hijo es un manta, pues me sorprendería. Vale, es verdad. Pero por otra parte... Diría, ¿qué me vas a decir a mí que lo conozco desde que nació? Pero por otra parte, que diga que sufre mala suerte cuando diga, mira, pues no está rindiendo y ya está. O sea, tampoco hay que ser a los extremos. O sea, algo evidente. Otra cosa es montarse la milonga de que está sufriendo mala suerte.
Porque vosotros creéis que, que los resultados de Lance Stroll en las últimas 5 carreras que no ha puntuado se debe a la mala suerte. Igual en alguna, que ahora no me acuerdo, igual se debe a la mala suerte. Pero yo creo que hay una pérdida de rendimiento notable, notoria. ¿A qué se debe? Pues lo sabrán ellos, pero que hay una pérdida de rendimiento evidente con el Lance Stroll de otra época de la temporada. Tampoco fue aquello... Bueno, al principio sí, como el Aston Martin estaba tan bien, se veía quinto, sexto, ¿no? En esas posiciones. Claro. Pero ahora, claro, es que con el devenir de la escudería es que no pasa ni a la Q2. O sea, si estábamos hablando con Sergio Pérez que no pasa a la Q3, es que el Lance Stroll no pasa ni a la Q2. Y comento un poco lo de Stroll porque en las últimas semanas Aston Martin ha anunciado que vuelve a Le Mans con un hipercar, el Valkyria, y se ha especulado de que podría ser una salida con cierto pedigrí, no mandarlo ahí al paro con respecto al hijo. Es decir, vamos a meterte en Le Mans con el hipercar que, bueno, no, ni tan mal. Igual ahí, pues como en vez de 1 son 3, pues igual aún acabas ganando Le Mans y todo, si la cosa va bien, ¿no? Y dejamos espacio en la Fórmula 1 donde podemos meter ahí un piloto un poquito más pudiente. Pero claro, viendo estas declaraciones que os digo que ha dicho, que es todo mala suerte, o parte que está sufriendo mala suerte, digo, pues entonces nada, olvidámonos de que lo va a mandar a la resistencia. Pues mira, Emma, yo voy a hacer de abogado del diablo. Yo no soy, nunca lo he sido y creo que no me escondo en ese sentido, no soy nada fan de Stroll. Nunca ha sido un piloto que me guste. Este año, a primeros de año, me cayó la boca, me sorprendió y hemos visto, y eso es notable, que ha habido una evolución de Stroll de los últimos 2 años a este actual abismal. O sea, se ha convertido en un piloto no top, pero sí medianamente decente. No nos chirría que esté en Fórmula 1, o al menos durante gran parte de la temporada no nos ha chirriado. La bajada de rendimiento que ha tenido en las últimas carreras es la misma bajada de rendimiento que ha tenido el coche y la misma bajada de rendimiento que ha tenido Fernando Alonso. No es Stroll, es el coche. No, ahí sí que no puedo estar de acuerdo contigo. Es evidente que el Aston Martin ha tenido una baja de rendimiento. Quizás no tanto que ellos hayan tenido una baja de rendimiento como que no han evolucionado igual que el resto de equipos. ¿Que ha bajado de rendimiento? Eso... El coche es claro. Eso es evidente. Pero Alonso, Fernando Alonso fue cuarto o quinto en parrilla. Vale, sí, claro. Correcto. Maticemos. Fernando Alonso, si el coche siguiese siendo el de principios de temporada, posiblemente estaría ganando carreras ahora mismo. Porque le va a sacar siempre un 115, un 120% al coche. Claro, eso sí. Y si Stroll no le saca el 100, sino que le saca el 80, pues ahí está el salto. Stroll siempre le saca el 80 y Fernando Alonso siempre le saca el 120, pero la bajada de rendimiento que estamos viendo, aparte de que Stroll tendrá las circunstancias que tenga, el 90% de la culpa es del coche, no del piloto. Yo creo que es evidente que antes, al principio de temporada, los tiempos a Stroll le salían solos porque el coche era un pepinaco. Y ahora que el coche no es un pepinaco y que se nota el piloto, pues es donde hay el déficit. Exacto. Ahora tiene que pelear con cosas que no tenía que pelear antes, se hace más cuesta arriba, por lo tanto es normal que su rendimiento baje, y si encima el coche no es capaz de hacer lo que hacía antes, pues aún más. Entonces, cuando es claro y notorio que el coche no es el de primero de temporada, no podemos señalar a los pilotos. Primero hay que solucionar el tema del coche, porque esto es un deporte donde el 80% del mérito es lo bueno que es el coche. Los pilotos, vamos, ponemos a un mono en el Red Bull y es capaz de hacer podios. Entonces, sí, o sea, hay que criticar a Stroll, por supuesto, como aficionados y como internamente en el equipo habrá que hacerlo, pero también me parece que ¿cómo se dice, tío? Bueno, las declaraciones que se están haciendo desde el equipo son totalmente lógicas y no se puede salir a lavar los trapos sucios de cara al público como hace Red Bull. O sea, aquí Aston Martin está haciendo un buen ejercicio de relaciones públicas, digamos, porque los problemas que estén teniendo los están tratando internamente y de cara al público están defendiendo los intereses del equipo y defendiendo los intereses de sus empleados. Porque al final Stroll, quiera que no,
es uno de los empleados del equipo. Entonces, yo no sé si va a terminar saliendo del equipo, si lo van a mandar a las 24 horas de Le Mans. Yo no sé lo que va a pasar. Podría pasar y no sería raro. Pero también te digo que el hecho de que salgan su padre diciendo que es mala suerte y los mecánicos quitándole hierro a lo que pasó el otro día es lo más normal del mundo. Porque no pueden salir diciendo es que me ha pegado, es que vaya chufla, es que vaya jetas este tío, es que vaya niño de papá. No, eso no se puede decir en público. Sí, ahí sí que, en eso sí que coincido contigo, José, o sea, del todo. Desde luego es mucho más profesional incluso o sea, el comportamiento que está teniendo con su piloto Aston Martin que Red Bull, porque aunque solo sea, hay que mantener las formas, ¿no? Y joder, o sea, esos después comentarios racistas por parte de Red Bull, Sí. pero yo lo que creo es que Stroll, a ver, a mí Stroll es un piloto que desde que se sentó lo tengo atravesado. Porque siempre lo dije, es un niño, está en la Fórmula 1 por su papá, no por méritos propios. Por los méritos los tiene el padre para que el hijo esté ahí. Entonces, claramente tengo un sesgo en ese sentido con Lance Stroll. También reconozco que lleva tantos años en la Fórmula 1, porque mira que lleva años, que efectivamente algo ha aprendido. Y del Lance Stroll que nos encontramos al principio al Lance Stroll de ahora, hay una diferencia. Y el problema que yo le veo es que si bien fue un puntazo la contratación de Fernando Alonso para lo que es la escudería, a Stroll no pudieron haber hecho nada peor que traer a Fernando Alonso, porque es que lo ha retratado. Fernando Alonso puede convertirse en una machacadora de compañeros de equipo, porque ese es el problema, que cuando el coche no rinde, cuando el coche efectivamente ha tenido un bajón de muchos enteros con respecto al inicio de temporada, Fernando Alonso se mantiene ahí de alguna manera y es el único piloto, creo recordar estadísticamente, que ha estado en las Q3, en absolutamente todas las Q3. Ni siquiera Verstappen ha llegado a todas las Q3. Entonces, pues eso, o sea, es un piloto que es con el que es muy difícil compararse. Entonces, a no ser que tengas una calidad bastante buena, pues te retrata. Y si antes las diferencias era que Fernando hacía un podium, pero Stroll hacía un sexto, un quinto a veces y tal, pues es que ahora ni siquiera llega a los puntos. Y claro, yo soy Stroll, me estoy mirando en el espejo de mi compañero y veo que pues es normal que en un momento dado y con la tensión del momento, y si encima ocurre alguna cosa extraña que también le ha pasado, pues que se baja del coche y a lo mejor él le diga algo el preparador físico o tal, y encima como es una persona con la que tienes confianza y ya se sabe, cuando hay confianza pues da asco y le pega un empujón que no le debería haber pegado, sobre todo porque el tío no controlaba que lo estarían grabando con las cámaras, yo qué sé. Yo todo eso lo disculpo, pero el problema que tiene Stroll es eso, que por un lado, pues que sí, que ha aprendido, pero ni de lejos, es el mejor piloto de la parrilla, ni siquiera está entre los mejores, o sea, yo lo pondría entre los, no sé, pero no, de los 20 pilotos que hay ahora mismo, no creo que esté entre los 15 primeros. Tendría que ponerme a hacer así un listado, pero es que luego encima es que tiene enfrente a Fernando Alonso. Y eso es muy complicado. Porque si resulta que Fernando Alonso pues no llegase a los puntos o hiciese Es que Fernando Alonso ha puntuado en absolutamente todas las carreras menos una. Entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil cuando encima el coche ya no te acompaña. Al principio no pasaba nada porque prácticamente ese coche ya te llevaba los puntos. Ahora no. Ahora tienes que hacer perrerías con el Aston Martin para pillar algo. Y entonces pues ahí está el problema, que no llega ni a la Q2. Y A mí Stroll, ya digo, me empezó cayendo gordísimo. Y ahora ya no le tengo esa pía que le tenía antes. Simplemente no lo considero un piloto bueno y ya. Pero bueno, Estoy de acuerdo tampoco. contigo, Juan, pero tampoco lo considero ya un piloto malo. Al menos.
yo no, o sea, yo eso, o sea, creo que he aprendido muchísimo. O sea, la diferencia es brutal de cuando llegó ahora, pero, o sea, pero así a ojo, yo no creo que esté entre los 15 mejores. A ver, No lo sé, partimos yo de la la verdad base tendría de que hacer- si llegas aquí, a ver, ¿cómo entender malo o bueno? O sea, si llegas a este punto, pues Ya, pero es que yo, o sea, malo no es. vamos a Pero ver, no sé si será cierto. ya No sé si estamos será cierto hablando. o no, pero a quien se lo escuché yo me fiaba. Que es que incluso llegaron a medio amañarle las competiciones para que, ¿entiendes? O sea, en las fórmulas anteriores que estaba compitiendo con unos que eran unos mantas. O sea, no sé cómo se los apañaron, pero vamos, que el padre les llevó de la manita del todo. A ver, Entonces, no te digo que no, pero en Fórmula 1 ha conseguido pole, ha conseguido algún que otro podium y eso puedes tener todo el dinero del mundo, que alguno te puede caer, pero ya cuando ha logrado varios y tal, pues a ver. Un día de suerte y que te salga todo bien, Maldonado gana una carrera. Quiero decir, si nos ponemos así, pero es lo que dice Emma, que no han sido una, que ya han sido varias, que le hemos visto, joder, le hemos visto a primeros de este año hacer buenas carreras. Entonces, quizá lo que deberíamos hacer es, una vez que acabe la temporada, si hacemos un programa entre boxes, hacer un tier list de pilotos y ponerlo, poner un orden de súper polémico de cuál es el mejor piloto y cuál es el peor piloto. Pero Y es que total, ya como... lo que decía antes, José, es que ya o sea, estamos hablando de 22 pilotos, juntando los que ya han participado este año, pero hablando dentro de una excelencia, o sea, porque cualquiera de estos a mí me da sopas con ondas. O sea, Por supuesto, sí, pero bueno, pero tenemos es que que cuando a compararlo entre veces ellos. O dices, sea, a veces claro, se me puede escapar a mí, no, es que esto es un manta, joder, entendiéndome que estoy entre los 22 mejores del claro, planeta por supuesto. en, Es en- en- verdad, eso es totalmente cierto y lo hemos dicho más de una vez. Quiero decir, aquí el piloto más malo que haya en Fórmula 1 ha llegado a Fórmula 1. Quiero decir, ya está en teoría entre los 22 mejores pilotos del mundo, que no es cualquier cosa. Sí que es verdad que, perdón, es verdad que quizás haya algún piloto que ha llegado a Fórmula 1 dejando por el camino a alguien que era mejor que él. Eso es seguro que ha pasado. Lo que pasa es que a lo mejor ese alguien, pues, o no tenía los recursos económicos, o tuvo mala suerte, o no tenía patrocinadores, o no tenía contactos, o X, ¿no? Pueden haber pasado un millón de cosas. Y a todos nos da en la nariz que Stroll ha tenido ciertas ayudas para llegar aquí y quizás en su asiento hubiese entrado alguien que, hablando puramente de rendimiento, fuese mejor. Pues seguramente. Pero ya han pasado los años, Stroll ha aprendido lo que ha aprendido y a día de hoy no es el peor piloto de la parrilla y yo no sé si está, lógicamente no está entre los 10 mejores, ¿vale? Pero yo no sé si está entre los 15 o entre los 20, no lo sé. Por eso digo que igual en ese programa de entretemporada, que no tendremos que comentar ninguna carrera en concreto, podríamos dedicarnos a hacer una lista de pilotos y perder toda la credibilidad a la poca que nos queda. Pero sí, o sea, lógicamente, yo no sé si está entre los mejores 22 del mundo, pero entre los mejores 30 del mundo sí, porque si no, no estaría en Fórmula 1. Bueno, vamos a dejar por aquí. Si os parece, ya comentamos un poco cosillas de Estados Unidos, empezando por los horarios. Cuidado con los horarios, porque aparte de que seguimos con el formato sprint, pues bueno, cada sesión, bueno, no, se repite un horario con respecto al viernes al sábado, pero bueno, son horarios diferentes con respecto a los que veníamos teniendo, ¿no? Así el viernes tenemos los primeros libres a las 7:30 de la tarde, la clasificación a las 11. El sábado tenemos la Sprint Shootout a las 7:30. Esta es la que os decía antes, que se repite con respecto a la sesión del viernes. Y el Sprint a las 12 de la noche. Y después el domingo la carrera a las 9. Como veis, esto creo que lo comentó hace un par de programas Juan, pues aquí en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias y parte de Europa, pues se va a dar la circunstancia de que técnicamente, pues sí, va a haber carrera sprint y la carrera de toda la vida el mismo día. Creo que debe ser de las primeras veces en no sé cuántos tiempos.
debe pasar esto en Fórmula 1 porque igual es la primera vez. Porque, Tiene que ser obligatoriamente la primera vez, porque no ha habido tantos sprints hasta ahora. Claro, es justo lo que iba a decir. y bueno, atentos, 12 de la noche ya es un horario donde igual alguno tiene que hacer algún esfuerzo para no quedarse de roquea. O sea que si queréis ver la sprint, pues una siesta antes o aguantad. Bebed café. Por suerte dura poco. Sí. Sí, por suerte sí. Si todo va bien, ¿eh? Si todo va bien. Lo que hay que tener también en cuenta es para la porra que es el viernes a las 11. Sí, exactamente. El Sí, viernes cierto a las que- 11 tiene que estar, o sea, se acaba el plazo para cubrir el formulario a las 11 de la noche del viernes. Después, cosas también de Estados Unidos, neumáticos. Para aquí Pirelli lleva C2, C3, C4, que digamos que es la gama así que más veces repite Pirelli. Después, en cuanto a zonas de DRS, pues va a haber 2 zonas de DRS, las típicas de aquí de Cota, que son la línea de meta y después la larga recta que hay en la parte trasera del circuito entre la curva 11 y 12. Evidentemente, cada una de ellas tendrán zonas de detención independientes. Y después, ya por último, por mi parte, es que vuelve Ricardo. Lawson se queda en el banquillo y vamos a ver cómo responde Ricardo este fin de semana. En principio no está 100% recuperado a full, con lo cual pues igual hay sorpresa y después de los primeros libres dicen, oye, cuidado, que, que yo sí que ha hecho un road show con Red Bull, creo, y alguna cosilla de estas, pero claro, no es lo mismo que subirse a un monoplaza e ir a todo, ¿no? A todo trapo, con lo cual, pues vamos a ver qué tal Red Bull, o sea, qué tal Ricardo en la vuelta a los circuitos después de lo que sucedió en Países Bajos y a ver qué tal le va. Y después, por otra parte, este va a ser un circuito donde va a haber bastantes novedades. Haas estrena su gran paquete de actualizaciones, incluso con decoración nueva específica aquí para Estados Unidos, pero también creo que va a haber nuevo fondo en Aston Martin, en Mercedes y otras escuderías van a tener novedades aquí en Cota. No lo recuerdo. ¿Cómo es realmente de complicado la conducción? Pensando en Ricciardo. A ver, pues tienes el primer sector, que es una combinación de Japón, Suzuka, con curvas rápidas, ¿no? las Y curvas tal. rápidos de Beckett y tal de Reino Unido. Esa es una parte que hay que estar bastante ágil de manos, pero después el resto es frenar, acelerar y chimpún. O sea, la parte más complicada, yo para lo que le pasó a Ricardo, que es muñeca y tal, lo más complicado lo tiene en el primer sector, bajo mi prisma. Igual resulta que pasar de 350 a 80 le jode mogollón, no lo sé. Pero en principio, teniendo en cuenta su lesión, yo creo que ese primer sector sería lo más preocupante para él. ¿No decían que ya estaba para Qatar? O sea, que si Qatar hubiese sido otro circuito con otra dificultad, ya hubiese vuelto. Sí, ¿O me lo estoy inventando? quizás sí. Sí, seguramente podría haber ido a Qatar, pero bueno, al final hasta le vino bien por la exigencia esta física también. Que por cierto, la exigencia esta física, yo creo que va a llegar un momento que la FIA va a imponer unas condiciones mínimas para poder disputarse la carrera. Aparte de que haya un helicóptero médico y otras cosas, yo veo de sentido común que haya como máximo y como mínimo unas temperaturas, una humedad para que se dispute la carrera. Lo que no puede ser es que un piloto vomite en mitad de la carrera, 2 o 3 estén a punto de desmayarse, toda la parrilla la haya pasado canutas, pero es que absolutamente todos las Que uno se retire. uno diga, mira, no puedo más, tal, o sea, pero es que todos, no es que digas, bueno, es que 1, 2 o 3, pues, bueno, sudaron, pero bien, no, todos las pasaron canutas, unos más que otros, pero claro, si todos las pasan mal, es que ha habido un problema, con diferentes coches, diferentes ritmos y diferentes todo, o sea,
yo veo, al igual que en atletismo y en fútbol y otro, hay unas condiciones máximas de temperatura donde, o trabajos o lo que sea, tal, yo creo, vamos, yo lo veo de sentido común y decir, mira, a partir de 35 grados y 80% de humedad no se disputa la carrera. Nos joderá mucho, pero yo prefiero ver a los pilotos bien físicamente y que no se mueran. Es un poco raro lo que pasó en Qatar. Eso sí que tendrían que analizarlo. Porque está claro que algo, lógicamente las condiciones climáticas, ¿vale? Pero Yo prefiero no van a eso. quitar Yo prefiero eso antes de que pongan un aire acondicionado en el asiento y no sé qué historia, porque Pues- para eso carroza pues no todo lo y sé, ya. pero algo van a tener que inventar, porque no van a quitar la carrera en Qatar, no van a quitar la carrera en Arabia Saudí, no van a quitar la carrera en Bahrein, no van a quitar la carrera en Abu Dhabi. Las condiciones climáticas en esos sitios son las que son. Es más, en Singapur también pasa. Y esas carreras no las van a quitar y son sitios donde la temperatura y la humedad es la que es. Y va a ir a más, porque precisamente el colocar el Gran Premio de Qatar en octubre, bueno, lo podrían haber puesto un poco más tarde, pero en noviembre, pero no mucho más. Y ponerlo en una temporada fuera de la primavera y el verano es porque en primavera y en verano hubiese sido imposible correr. Y aún así, ha sido un octubre caluroso y ha pasado esto, pero es que va a seguir pasando porque va a seguir haciendo calor y cada vez más. Entonces, o buscan alguna forma de refrigeración, llámalo un conducto F, aquel que se puso de moda hace años, pero que en vez de que sea un mecanismo aerodinámico, eche aire dentro del cockpit, yo qué sé. Bueno, que Algo más van o a tener que menos inventar. lo hicieron en carrera, más de uno. Sí. No, yo recuerdo a Sí, Russell sacando la mano, ¿no? sacar la mano para, imagino, desviar el aire. Un ¿no? flujo Pero, de aire, pero claro. también Sí, pero igual. Tsunoda levantó la visera y lo que le entró no fue aire, fue arena. O sea que, o sea, Joder, cuidado. más peligroso aún. Más peligroso aún. Igual se podría desarrollar algún tipo de conducto que meta aire o un pequeño flujo de aire, o al menos que evacúe el calor que se genera dentro del cockpit, pasándolo por las zonas más frías del coche, porque claro, si ese aire ha pasado antes por el motor, pues estamos las mismas. Pero Sí, hablaban algo así se van a tener que inventar. Y si hablaban no, de llámale aire acondicionado, que los llámale, asientos como sí decía Alonso, echarle un cubo de agua en las paradas, ¿eh? sí, que los asientos tuvieran algún tipo de refrigeración, pero bueno, a mí eso me parece más peregrino y desde luego esto de las condiciones antes era una cosa esporádica que únicamente pasaba en Malasia y tiravillas, pero ahora con el cambio climático y tal, pues va a haber que estar más pendiente de ello, sin lugar a dudas, todas estas condiciones, ¿no? Porque ya te además digo, la carrera en Qatar ya, yo no recuerdo si el año pasado fue el mismo horario, pero este año ha sido muy tarde. O sea, creo que hora local eran las 10 de la noche, si no estoy equivocado. Que no pueden tampoco mover el horario. Más tarde no hace menos calor allí. Claro, porque lo que tampoco sería una solución es acortar las carreras, digo yo, por otros intereses. O sea, por la propia competición, por las se televisiones. podría plantear eso, En darle Mónaco se hacen vueltas. menos de 300 kilómetros, pero claro, en duración por tiempo sí que es la misma, más o menos, que en el resto de circuitos. Se podría plantear eso, de quitarle vueltas y tal, pero bueno, en fin, es que Yo creo que la única solución realmente es algún tipo de refrigeración pasiva o incluso después, activa dentro del coche, porque meter un factor de condiciones, si ya nos mosqueamos cuando llueve y no corren, y decimos, joder, está para correr y no corren, si metemos el factor calor y humedad, pero es que se suspenden 4 carreras al año seguro. el problema de eso es que es lo que pasa un poco con el tema de la bebida, que a veces falla, y el tema de la refrigeración puede fallar. Entonces, ¿qué Mira, haces? pero eso, o sea, yo igual es que soy demasiado creyente en la ciencia y en la ingeniería y yo te aseguro que tú les dices a los ingenieros, a los que diseñan el coche, esto tiene que ser así, tienen que alcanzarse una temperatura máxima dentro de no sé qué, de no sé cuánto, y como dice José, simplemente pues con flujos y tal, yo estoy convencido de que lo consiguen. Vale, pues el tema Otra cosa es, de la bebida lleva años y sigue fallando. Emma, otra cosa es que ese tipo de medida repercute en la velocidad del coche.
el DRS está establecido y sigue fallando. Ya, pero el DRS es algo Todo mecánico. mecánico, Como dice José, si es coger... mecanismos mecánicos. Claro, Si no, es si tú flujo. es simplemente, pues eso, por un conducto que lo haces pasar por no sé dónde y de no sé qué manera, y yo qué sé, tú pónselo a los ingenieros, que te digo yo que son capaces de hacerlo. Otra cosa es que después eso repercuta en la velocidad. Y como aquí lo que menos importa es el bienestar del... O sea, no es lo que menos importa, pero importa siempre más una décima de tiempo que la comodidad o incomodidad del piloto. Después Y también una probablemente... cosa que decían que influyó es que a raíz de lo que le pasó a Grosjean en Bahrein, pues los monos, los guantes, toda la ropa ignífuga, pues se ha reforzado. Por consiguiente, pues da más calor, ¿no? Claro. Y bueno, eso también ha sido un factor a tener en cuenta, ¿no? Que la ropa ignífuga ahora te protege más, pero a cambio, pues también da un calor que te cagas más con respecto a la Mira, anterior. como si me apuras, que cada 10 vueltas tienen que parar para ponerle un chaleco de hielo al piloto. Yo qué sé. O sea, Y después también la propia responsabilidad de los pilotos y la escudería. O sea, no puede ser que Ocon vomite en el casco y sí, ha acabado la carrera, pero yo creo que eso entraña un problema de seguridad. Que un piloto porque además, vomite. bueno, lo que estaba diciendo antes de lo de las 10 vueltas es una burrada, ¿eh? Pero además lo de Ocon es que si no recuerdo mal, no te creas tú que fue hacia el final de la carrera. Creo que había sido más Sí, sobre la bien mitad, una cosa así, creo haber. una cosa así. Sí, sí, o sea. Y en principio Sargent dijo, no, aguanta. Y ya al final, cuando debió ver tres palmeras juntas, dijo, no, yo me bajo del charco, ¿no? No, es que eso también el equipo era el que tenía que haberle dicho, tú a boxes. O sea, ya. En el momento en que no estás al 100% en esa carrera, bueno, al 100%, o sea, si ya te estás quejando, es que no puedes. Porque ya no es solo un peligro para ti, sino también para los demás. Claro, o sea, Entonces, el propio equipo lo debería haber retirado, no debería haber dicho eso de toma la decisión, como veas, no te preocupes, y si te quieres... No. El propio equipo le debía haber dicho, para adentro. claro. Porque es que además estamos hablando del que iba último o penúltimo, no sé cómo iba, pero vaya. Y por mi parte, no tengo mucho más que añadir. Recordaos que hagáis la porra. Antes ya decía Juan, atentos que cierra el viernes a las 11. Y por mi parte, nada más. Recordaros que en desdebox.es tenéis toda la información referente a nosotros. Si queréis mandarnos algo por Twitter, pues somos @desdeboxes hasta que explote aquello. O si no, estamos en Mastodon, somos desdebox@mastodon.social. Y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, pues en lo referente a la porra tengo que pedir perdón porque después del Gran Premio de Qatar, bueno, porque estaba mal programada la hoja de cálculo, que para ciertos cálculos solo tenía en cuenta las 100 primeras líneas de la hoja, porque no la puse en plan sin límite, y hubo unos cuantos de vosotros, no sabría decir a partir de qué nick alfabéticamente, pues directamente no computasteis. No sé si Origati, a partir de Origati o por ahí, hubo un montón de gente eso que quedó fuera. Y encima me coincidió que la semana pasada, aunque más o menos era consciente, porque hubo quien me avisó, vuelvo a repetir, fueron varios además en esta ocasión los que me avisaron. Por favor, cada vez que veáis alguna cosa rara, no os cortéis un pelo, decidlo, aunque luego al final esté la cosa bien, o sea, pero de verdad, cualquier cosa rara que notéis, escribid y decídmelo o sea, yo lo que pretendo es que esté lo mejor posible, o sea, nunca molestan este tipo de comentarios. Y ya digo, justo la semana pasada pues coincidió que me pillé unas mini vacaciones y hasta el fin de semana pues no lo pude arreglar, así que disculpas a todos, pero bueno. Por suerte, al menos lo que fueron los puestos en la carrera, ahí sí que no hubo variación y bueno, si miráis ahora los resultados, pues están correctos. Eso por un lado. Y por otro lado, que llevo varios episodios que quería decirlo y siempre se me olvida, habréis notado que desde algún tiempo a esta parte hemos recuperado la buena costumbre
de poner promos de otros podcasts. Como seguro que muchos de vosotros grabáis podcasts de los que nos escucháis, si nos enviáis una promo, pues oye, si ponemos promos random, mucho más de si son de podcast de alguno de nuestros oyentes. Así que os animamos eso, a que nos enviéis las promos. Y bueno, que también si nos queréis enviar un email, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, esta semanita horarios extraños, pero que también vienen bien para ver la Fórmula 1 así en horarios rarillos. Chao, chao. Nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estamos para comentar las carreras y todo lo que vaya ocurriendo. Y creo que eso es todo, ¿no? Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Y Dani, cuídate, a ver si para la semana que viene, que a ver si trabajas menos.